Yo me acuerdo que una mujer se me acercó en una capilla en Barranquitas. Era la esposa del pastor Carlos Alvarado. Y en esa capilla me miró y le habló a algo que estaba gobernando mi vida. Y le dijo: a ti te digo, sal fuera de él. Y mi cuerpo se estremeció en medio de aquel lugar. Caí como si fuera un animal en 4 patas en el piso y comencé a revolcarme. Y ella le volvió a decir a lo que estaba dentro de mí: sal fuera de él. Porque todas las almas son mías, dice el Señor. Y aquello comenzó a salir de mi cuerpo. Y yo me acuerdo que cuando eso sucedió y terminó de salir todo lo que estaba dentro de mí, ya entienden de lo que estoy hablando, yo me levanté lentamente y pegué un grito y dije: ¡libre! No lo voy a decir aquí porque no los oídos a todos ustedes. Yo no tenía micrófono, pero el grito fue tan contundente que me quedé con toda la iglesia. Menos mal que no tenía paredes, era una iglesia con columnas y paredes. Y luego de eso el Señor, que me libertó, me habló por medio de una predicación de un hombre que se llama René González en la escuela y otro que se llama Nicky Cruz. Y allí Dios entró a mi vida. Allí Dios me perdonó. Allí Dios se acercó a mí, me salvó. Y desde entonces no puedo mirar atrás. Cuando tú eres libre y las cadenas son rotas, tú no puedes mirar atrás. Tú conoces como esa mujer experimenta su gran amor y su gran perdón. Y llegas a conocer a Jesucristo como el Redentor. Me gustó cuando ella dice mi Redentor. La palabra Redentor significa el que compra, el que me liberta. ¿Sí? Él nos compró y con esa compra nos libertó. Y vamos a hablar hoy acerca de Jesús. Y le he titulado al mensaje de hoy Entrucano. ¿De qué estás hablando, hermano? Entrucano significa el que intercede o pide. También le podemos llamar al mensaje de hoy el mediador. ¿Cómo? El mediador. El mediador. Oremos. Padre Santo, te doy gracias porque me permites estar aquí junto a mis hermanos. Y te ruego que tú hables a nuestra vida. Te suplico que tu espíritu, su voz, se haga sentir en los recovecos más profundos de nuestra alma y de nuestra mente. Que tu presencia se deje sentir en nuestros corazones. Si nosotros hablamos, si tú no operas, de nada sirve. Por ello, solicitamos tu manifestación y tu poder. Te necesitamos, Señor, para hablar con denuedo como debemos hablar de ti. Así que Espíritu de Dios, concédenos el denuedo para levantar el nombre de tu Hijo Jesucristo
ser transformados. Y aquellos que no te han conocido, ser salvados. Por Jesús te pedimos estas cosas creyendo. Amén. Acompáñenme al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos en el capítulo 9 y vamos a estar dando lectura a aquel texto del versículo 11 al 15. Hebreos capítulo 9 de los versículos 11 al 15. Hebreos se encuentra antes de Santiago y después de Tito. Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 15. Y dice la palabra de Dios: pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Me gusta una versión que leí el otro día, que en esa parte traduce los bienes definitivos. Le llama a los bienes venideros. O sea, lo que verdaderamente Dios ha preparado para nosotros. Los bienes venideros. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Amén. O sea que esto tiene un propósito. Estamos entendiendo: para que sirváis al Dios vivo. O sea que Dios no nos redimió simplemente para hacer lo que querramos. Él nos compró para sí. Amén. ¿Estamos entendiendo? Y dice el versículo 15, que es el versículo clave de este mensaje que será predicado, si la gracia de Dios lo permite, en esta mañana. Así que, por eso, es mediador. ¿Cómo se llama el título del mensaje? Mediador. El mediador. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Qué tremenda y poderosa palabra. Ahora quisiera que leyeran, escucharan esta versión. Es la versión Nueva Traducción Viviente, y voy a leer específicamente ese versículo, el número 15. Voy a leer la versión Pechita y la versión Nueva Traducción Viviente. La Pechita en ese versículo dice: por lo cual Él vino a ser el mediador del nuevo pacto, para que por su muerte Él viniera a hacer salvación para los que transgredieron el primer pacto, para que reciban la promesa los que han sido llamados a la herencia eterna. La versión Nueva Traducción Viviente dice: la humanidad, la versión Reina Valera dice en esa parte: para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En el contexto de este pasaje, ¿quiénes son los llamados? ¿Toda la humanidad? No.
En el contexto de este pasaje, los llamados son los escogidos. Hay un pasaje en la Escritura donde dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. En ese pasaje el contexto habla de un llamamiento general que Dios hace a la humanidad, pero los que creen, estos son los escogidos. ¿Ve? Los que creen en el Hijo de Dios. En este texto, a los llamados especifica claramente que son aquellos que se han acercado a Dios por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. La humanidad siempre ha necesitado un mediador. Fíjense que Jesucristo vino a ser salvador de la humanidad en un sentido. ¿En qué sentido? La Biblia enseña que Él no vino a redimir ángeles, sino que vino a redimir a los descendientes ¿de quién? De Adán. No estoy diciendo que Jesucristo va a salvar a todos. Estoy diciendo que Jesucristo vino a salvar ¿a quién? A gente de toda tribu, lengua y nación que se acercan a Dios por medio de la fe en Cristo. ¿Ve? No podemos decir como algunos, en algunas sectas que dicen que nadie nunca enfrentará el juicio. ¿Ve? Porque si vivimos de espalda a Dios y no lo queremos en nuestros caminos, ¿por qué Él tiene que dejarnos estar con Él si realmente no nos gusta su presencia? ¿Ve? Esto es terrible. El ser humano necesita un mediador. Leía yo el otro día un libro acerca de la condenación eterna. Muchos seres humanos desechan a Dios y dicen, no, Dios es un sádico al echar a la gente a ese lugar de perdición. Pero no pensamos muchas veces que esa gente no quiere a Dios en sus caminos. Desecha a Dios, no ama su amor, no recibe su perdón, menosprecian la sangre que fue derramada a su favor. Y no hay nada peor en esta tierra que desechar a la persona más amable, más amorosa, más generosa, más llena de gracia, que aún sacrificó lo más sagrado para darlo por nosotros. No es. Gloria a Dios. ¿Sí? El asesinato de un individuo no es tan pecaminoso como la rebelión contra el Dios que nos dio la vida. ¿Sí? Ese es el problema. El ser humano no quiere a Dios. Y si Dios lo juzga por su pecado, o por su apatía, o su indiferencia, porque Dios no está en ninguno de sus caminos, dice Dios es malo. Porque queremos vivir como queremos vivir, en pecado, haciendo lo que nos da la gana y luego que Dios nos bendiga. Ese es el problema con el ser humano. Ama su pecado. ¿Y por qué aborrece a Cristo? Jesucristo dijo que lo aborrecieron porque Él daba testimonio con su vida que sus obras eran malas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando comenzamos a reconocer aquello que Dios ha hecho por nosotros? Dios es un Dios de misericordia y de oportunidades. Su misericordia es eterna. Su compasión es incomparable. ¿Ve? Pero si no lo queremos en nuestra vida, Él nos entrega a nuestros propios caminos. ¿Estamos entendiendo? Y cosechamos lo que sembramos. Y vamos para donde quisimos. Por eso, amados hermanos, tenemos que entender la naturaleza de Dios como un Dios amoroso, pero también como un Dios justo y bueno. Si Él es justo y bueno, Él no permitirá que el malvado permanezca para siempre. Por eso Él llama a los hombres en todo lugar
que se arrepienta. Y ha provisto un medio maravilloso para salvar. La humanidad siempre ha necesitado un mediador. ¿Cuál es el libro más antiguo de las Escrituras? ¿Quién me puede decir cuál es el libro más antiguo de las Escrituras? Job. Vayamos a Job, capítulo 16, versículo 21, y escuchemos el clamor de este hombre en su tiempo. Job, capítulo 16, versículo 21. Él era un hombre justo, santo, en su época. Y Dios dio testimonio de eso. Pero Job declaró lo siguiente: ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Él se quejaba porque él necesitaba un intermediario. Y cuando usted va a ese texto, usted puede notar que él está buscando a alguien que sirva de árbitro entre Dios y el hombre. Por lo que dice, ojalá pudiese el hombre disputar con Dios como con su prójimo. En la Nueva Traducción Viviente dice, necesito un mediador entre Dios y yo, como una persona que intercede por su amigo. Eso es lo que dice la Nueva Traducción en ese texto. En la versión Nueva Biblia al Día usa la palabra necesito a alguien que apele e interceda por mí ante Dios. Y en la versión Pechita dice, necesito un instrumento para poder replicar o hablar con él. Bajo el antiguo pacto, el sumo sacerdote venía a ser el representante legal del pueblo respecto a los asuntos espirituales. Pero el sumo sacerdote vino mucho después de Job. Había, sin embargo, algunas cuestiones que no podía arbitrar el sumo sacerdote. Elí, como era sumo sacerdote, ¿saben de quién estoy hablando? Elí, el que crió a Samuel y cuyos hijos y él fueron muertos por su rebelión contra Dios. Dice Elí, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mire la afirmación hecha por este sumo sacerdote. Si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Hoy, Cristo ha llegado a ser ese sumo sacerdote. Mediante el derramamiento de su sangre preciosa. Y la Escritura enseña que Él tiene autoridad para ser nuestro mediador legal en el cielo, representándonos ante el Padre. La Escritura dice en Hebreos 9:15, y repito el texto, que debido a la cruz, Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Ve? Para remover, para echar a un lado, para que dejar inoperante aquello que acusaba o se lanzaba en dirección nuestra. Como nuestro mediador, Cristo intercede a nuestro favor.
La Escritura dice en Romanos 8:34 cuán efectiva es la intercesión de Cristo a favor de los que a Dios se acercan por medio de Él. Veamos la efectividad en Romanos 8:34, donde se nos dice, ¿quién es el que condenará? Esa pregunta implica algo maravilloso. Cuando Cristo se convierte en nuestro representante ante Dios, ¿quién puede condenarnos? Por eso, en una interpolación, el versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una interpolación del versículo 4 al versículo 1, donde se repite la misma idea. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ese versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Estamos captando la idea del mediador? La palabra griega que se utiliza aquí para traducir intercesión es entrucano. La palabra que dije al principio, entrucano, que significa encontrarse con. Jesús va a favor nuestro y se encuentra con, se ve las caras con quién. Si Jesús es nuestro representante, nosotros no tenemos que estar presentes. Jesús da la cara por nosotros. Tal vez nos sintamos soldados, pero Jesús dice, Padre, este es uno de aquellos por los cuales yo morí, de los que ninguno se perdió. ¡Qué maravilla! Porque Jesús no puede fracasar en su representación. Él es el intercesor, mediador y abogado invicto. Lo que es sabiduría entonces, que si nos acercamos al Padre sea por medio del Hijo. También significa hacer petición por. Encontrarse con y hacer petición por. Interceder. Entrucano. Y debido a que Él, Jesús, es nuestro sumo sacerdote, el pecado no nos derrotará de manera definitiva. ¡Qué tremendo! Sí. No nos derrotará de manera definitiva. Esto no nos da una excusa para vivir en pecado, porque Cristo vino para redimirnos del imperio y del dominio del pecado, de la muerte y del diablo. Eso es. Y la Biblia lo enseña. Amados hermanos, Él vive siempre para interceder por nosotros. La Escritura dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está diciendo Jesús? Si te acercas a Dios por medio de Él, Él no tan solo te salva, sino que te mantiene en un estado de salvación perpetuo. Otra versión que busqué, la versión Nueva Traducción Viviente, dice, te salva de una vez y para siempre. Y las otras versiones, tanto Pechita como las otras versiones, dicen para siempre. ¡Qué maravilla esa palabra! Salvo para siempre. ¿No produce eso seguridad?
en los que a Dios se acercan por medio de Jesucristo. ¿Por qué Cristo puede ser entonces nuestro intermediario con el cielo? Debido a que Él también es Dios. Qué tremendo, qué maravilloso estar de buenas con Jesús. Amén. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios y es hombre. El hermano Mikey leyó un versículo en Filipenses donde dice, y yo lo tengo apuntado aquí también, que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a un hombre. O sea, Él tomó sobre sí nuestra naturaleza. En el versículo 8 de Filipenses dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Note, hermanos, que Jesús no tenía que hacer esto. Él quiso hacer esto. Y quiso hacer esto porque también estaba en el corazón de su Padre. Desde el principio, en el corazón del Padre ha habido redención. Por eso Jesús dijo, el Padre mismo os ama. ¿Estamos captando esto? Jesús es Dios que se humilló primero a la condición de hombre y luego lo que leímos en el texto y lo que vimos en las ilustraciones, se humilló hasta muerte de cruz, muerte vergonzosa y horrible a favor nuestro. En Hebreos 2:14 abunda un poco más sobre este punto diciendo, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Estamos captando la idea? Está hablando los hijos. Participaron de carne y sangre. ¿Quiénes? Los llamados. Él también participó de lo mismo. Y dice, lo que venía a lograr con esa participación, con esa manifestación de carne, ¿por qué Cristo se encarnó? El texto lo dice más adelante, ese mismo versículo 2:14 dice, para destruir por medio de la muerte. ¿Qué está diciendo ahí? Que Jesucristo vino a morir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14-15. Así que aquí nos dice que Jesús como mediador viene a interceder, pero como sacrificio vino para morir, para destruir al diablo y para poder dar libertad a los cautivos. La Biblia dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y Dios me ha enviado para dar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? En el mundo las personas no entienden que son cautivos de Satanás y por eso la indiferencia de su corazón a las cosas sagradas y santas. La gente vive sin Dios en su noticia porque la Escritura declara que está siendo gobernada sin darse cuenta, muchos de ellos, por el príncipe de la potestad del aire. Y este príncipe, dice la Escritura, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. O sea, nos ciega porque Él no quiere que aprendamos el gran sacrificio. Él no quiere que atendamos a la gran obra. Él quiere que lo ignoremos toda nuestra vida
destruirte. Él te aborrece con todas las fuerzas de su corazón. Él no puede hacerle daño a Dios. Dice, pues te voy a hacer daño a aquellos a los que puedo. Me voy a llevar cuanto pueda conmigo al mismo infierno. Eso es lo que está haciendo Satanás. Y la gente, muchos van por la vía de la destrucción, ignorando y dándole la espalda a Dios todas sus vidas. Y ellos dicen, cuando sea mayor, cuando tenga tiempo, entonces me voy a arrepentir. Pero cuando sea el tiempo, su corazón ya va a estar tan endurecido. Y cuando quiera levantarse, la puerta se cerrará. Por eso la Escritura hace un llamado entre tanto que se dice hoy. Al ser humano, entre tanto que se dice hoy. Porque no sabemos realmente. Porque nuestro tiempo siempre está presto. Hoy estamos aquí. Mañana no sabemos. O ahorita. Pero el ser humano es arrogante. Él cree que tiene control sobre sus tiempos y que puede dominar los átomos y moléculas que juntan su cuerpo. Y se ríe de Dios en la cara. Y Dios le está hablando, llamando a por medio de la locura de la predicación a los hombres. Arrepentidos. Dejen impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelva hacia mí, el cual seré amplio en perdonar. Aleluya. Amados, así que solamente Cristo puede decir, debido a que se encarnó, sé lo que es ser hombre y puedo decirles lo que también es ser Dios. Por lo cual es entonces un mediador eficiente y eficaz. Por eso Él se atrevió a decir, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Aleluya. No es orgullo. Era la realidad de las cosas. Comprendo a ambos, puede decir Jesús, desde lo más profundo. Comprendo a los seres humanos cuando son tentados y puedo interceder por el hombre ante el Padre y decirle, Padre, yo atravesé por lo mismo. Dame un tiempo, Padre. Dame un tiempo, Padre. Yo morí por él. Aleluya. La Biblia enseña que Jesús fue sin pecado. Sin embargo, se convirtió en aquel que cargó con nuestro pecado. ¿Con qué pecado? Con el pecado de aquellos que llegan a confiar en Él. Y se les aplica por medio de la fe la sangre preciosa. ¿Ve? Es que la sangre tiene que ser derramada. Fue mediante la sangre de su cruz que el Señor quitó el obstáculo que nos separa de Dios. Y es mediante esa sangre que Él nos reconcilia y nos vuelve a una comunión con Él. ¿Ve? Nos permite volvernos a unir con comunión. A tener cosas en común con quién? Con Dios. Porque la vida llega a ser parte de nuestra vida. Cuando el ser humano pecó, murió espiritualmente y se separó de la vida. Pero es por medio de la vida derramada, y la vida está en la sangre, que el Señor llega a poner su vida también en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Y llegamos a tener comunión, cosas en común con Dios, al Hijo eterno para siempre. ¿Estamos captando la idea?
podemos entonces acercarnos a Dios el Padre. Note el valor que Cristo nos da. Cuando Jesucristo estuvo en los días de la carne, el ser humano le puso valor a Jesucristo. ¿Cuánto valor le dio? 30 monedas de plata. Precio con el que le valoraron, dice la Escritura. Pero cuando el Señor descendió, dice que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. Note el amor que el ser humano tenía hacia Dios. Cuando mataron al Hijo, le odiaban y estuvieron dispuestos a pagar 30 para matarlo. Pero Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, entregó su vida para darnos vida. Con esto manifestando lo que gobierna el corazón del ser humano y lo que gobierna el corazón de Dios. ¿Estamos captando la idea? Porque no tenemos, según las Escrituras, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados. Hebreos 4:15. Aun cuando Cristo dice en el versículo 7:26, era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No obstante, la Escritura dice en el 4:15 que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecados. Hebreos 4:15. Por consiguiente, se nos manda y se nos ordena en Hebreos 4:16, acerquémonos. Debido a lo que Él ha hecho, Dios dice, acércate. Acercarse sin Cristo y sin la sangre es un descaro. Es menospreciar al Hijo del Dios viviente. Es decir, yo no necesito tu ofrenda ni tus cosas para acercarme a ti, porque tú y yo somos iguales. Santo Dios. Mirar a Dios y darle la espalda con nuestras actitudes. No lo tenemos que decir con palabras. Simplemente tenemos que dar la espalda y seguir nuestros caminos, seguir los deseos de nuestro propio corazón y de nuestros propios pensamientos, según la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Tenemos que captar lo que esto significa. Por consiguiente, Dios nos da un medio y nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dios sabe que tú no tienes nada que ofrendar, nada que puedas darle. No puedes darle, como dicen algunos, y hasta canciones que cantamos. Lo cantamos por cantarlo, pero no es la verdad. Señor, te ofrezco mi corazón, porque todas las almas son del Señor. Lo que eso de ofrecer el corazón significa es, Señor, me rindo ante tu majestad. Amén. Depongo mis armas y reconozco que tú eres Señor, libertador y salvador. Y ya no viviré para mis propios deseos y pensamientos, sino que someteré mi pensamiento, mis acciones, mi vida y mis omisiones al señorío de aquel que vivió, murió y resucitó por mí. Por eso Pablo decía que lo que ahora vivía en la carne, lo vivía en la fe del Hijo de Dios, porque Él murió por él. La mujer adúltera o la mujer amada, perdonada por Dios, decía, Él murió por mí. Aleluya. Él me perdonó. ¿No entienden que me perdonó? Eliú, uno de los
comenzamos con una declaración de Job acerca del intermediario. Dijo unas palabras muy interesantes que quisiera que leyeran conmigo en el texto. Eliú fue uno de los amigos de Job que no fue regañado ni castigado por Dios. Era el más jovencito de ellos. Y él dijo esta palabra en Job 33, 23 al 24, cuando él le responde a Job, tratando de reprender y al mismo tiempo animar a Job. Dice: si tuvieses cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro y que halló redención. ¿No les resulta extraño ese pasaje? Un intercesor muy escogido, elocuente, que vaya delante de Dios y tenga la capacidad esa, y que le diga que Dios tuvo misericordia de él y que lo libra de la muerte, y que le dice que halló redención en Job. Pues amigos, de este mediador es que he venido a hablaros. Jesús, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El mismo Jesús que declaró y no negó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, que no tan solo decide ser nuestro mediador como sumo sacerdote, sino que se presenta también a Dios como nuestro mediador en cuanto a abogacía y juicio se refiere. Sabemos que Cristo es mediador, pero Él hace mucho más por nosotros. En su posición, Él también es abogado, pues está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Y la Escritura enseña que Él intercede y apoya nuestro caso delante de Dios. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, la Escritura dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Qué maravilla! La razón de este texto es para que no pequemos. Una alma malvada dice: si Cristo es mi representante, hago todo lo que me da la gana. Y demuestra con ello que no ha entendido quién es Jesucristo, ni ha recibido el Espíritu en su corazón. Ahora, un alma que ha sido despertada a la realidad de su necesidad de Dios, no menosprecia la benignidad de Dios que le guía al arrepentimiento, sino que con agradecimiento mira con gran admiración y asombro aquel que no tan solo da su vida, sino que representa el caso ante la corte celestial. ¡Qué maravilla! Bendito sea el nombre del Señor. Debido a la incesante tentación de Satanás, muchos cristianos se hallan fuera de comunión con Dios. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Hoy no me siento como que no me siento. Y es que Satanás tiene esta manera de sacar lo peor del hombre. De montarle artimañas, y muchas veces no nos sentimos. Fíjense, pero el asunto es el problema es que no nos sentimos. El hombre es muy emocional y resume todo en sentimientos.
Pero en el cielo las cosas no son a base de sentimientos, son a base de realidades. Jesucristo logró la unión tuya con Dios para siempre. Y es poderoso para, dice la Escritura, para que permanezcas, pues intercede por ti ante Dios para siempre. La razón por la que puedes perseverar hasta el fin no es por tu grandeza espiritual, sino porque Dios no se cansa de llamarnos su Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre. Amén. Nuestro Redentor y nuestro Rey, el Santo de Israel, Amén. el medio nuestro. Aleluya. ¡Qué maravilla! Amén. No se preocupen, hermanos, estamos ahí. Un día de estos terminamos. Gracias, Señor, por este día. Amén. Es allí cuando somos tentados por el maligno y resbalamos que necesitamos a alguien que hable a nuestro favor. Necesitas a alguien que hable a tu favor. Porque el problema con el ser humano es que a medida que habla, La pata. mete La pata. la pata. Las dos. Como que las piernas no suenan tan contundentes. ¿Verdad? Jesús no aboga el caso de los pecadores, amigos. Y cuando hablo de los pecadores estoy hablando de aquellos que permanecen viviendo de espaldas a Dios. Pues en la Escritura, los que creen en Jesucristo, se les comienza a llamar santos. Santos. Amén. Ovejas, escogidos, hijitos, ¿ve? Redimidos, y una serie o retraída o caravana de nombres que manifiestan lo que son por causa de la obra hecha en Jesucristo. Aleluya. Pero Él toma el caso de los que se acercan a Él para que los representen delante del Padre. Y por eso Él hace un llamado. Él dice: el que a mí viene, no le eche fuera. El que a mí viene, no le eche fuera. Amados, los hijitos, como dice el texto, son aquellos que reciben el beneficio, los que creen en su nombre, los que reciben el derecho, no por voluntad de hombre, ni por voluntad de sangre, o sea, por descendencia, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Dios ha intervenido en esos corazones, los ha llevado al convencimiento de sus pecados, les ha hecho entender justicia y juicio, les ha hecho entender que no hay otro medio para ser salvos, sino el Hijo que reina por siempre. Aleluya. Y reinará Para siempre. para siempre. Amén. Amados, estas personas ponen su confianza solo en Jesucristo para vida eterna. La sangre derramada ha sido aplicada a ellos, ha sido derramada sobre estos. Ellos tienen abogado, ellos tienen representación ante Dios. Ellos pueden decir como Hebreos 13:6: el Señor es mi ayudador, no temeré. Amén. Ahora, ¿cómo vamos nosotros cuando nos encontramos en la corte y tenemos algún caso? El que más o el que menos que ha entrado a la corte, algo le pasa en su corazón y en las rodillas, porque uno nunca sabe lo que allí va a suceder y uno tiene esa incertidumbre. Pero en este juicio, Cristo, Él es quien te representa. Aleluya. Y por ello la Escritura nos dice la actitud que debemos asumir. El Señor es nuestro ayudador. Aleluya. No Ya vio. temeré. Sí, Señor. Alabado sea el Señor. O sea que la sangre de Cristo nos da intrepidez, osadía y confianza. Amén.
¿Qué te da la sangre de Cristo? Intrepidez, osadía y confianza. Debido al que el Señor Jesús está sentado a la derecha del poder de Dios, podemos entrar confiadamente al salón del trono, como dice Hebreos 10, versículos 19 al 22, leo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quiero que entiendan lo que sucedió en el video. El templo se quebró y aquella manta gruesa que dividía el lugar santo del lugar santísimo representando la presencia de Dios, se rasgó de arriba abajo, porque fue Dios quien tomó la iniciativa y no el hombre. Pero ese velo representaba la gloria velada. Y cuando Jesucristo fue quebrantado, la gloria velada de Dios era su carne. Porque en Él habitaba toda la plenitud de la vida. Y por eso dice el velo, esto es su carne. Según este texto, la confianza para entrar a este salón nos es ganada, nos es comprada y afirmada por el sacrificio de Cristo y solo por el sacrificio de Cristo. Ahora, si todavía estamos en nuestros pecados, ninguna cantidad de intrepidez o audacia descarada podrá abrirnos las puertas a la presencia de Dios. Las escrituras dicen, y veré la sangre. ¿Ve? El signo y sello del creyente. Desde el principio, en el Éxodo, cuando se puso la sangre sobre los dinteles, el Señor dice, y veré la sangre. Gloria a Dios. Y no habrá sobre vosotros plaga de mortandad. Y cuando entramos a la presencia, la sangre ha sido derramada sobre nosotros. O sea, el precio por nuestros pecados ha sido saldado. Dios ve al Hijo y su sangre preciosa que nos cubre. Y Él ve la sangre. La sangre preciosa. Aleluya. La sangre de mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Jesús. Ven, bendito. Ven, bendito. Y entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Porque esta es la obra de Dios. Que creamos en aquel que Dios envió. Para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Aleluya. En esta mañana te pregunto, ¿quieres experimentar el poder de la redención? El poder de la sangre que liberta. La sangre que habla mejor que la de Abel. ¿Quieres experimentar todo lo que Jesús ha comprado a favor de los que creen en Él? ¿Quieres saber que Dios ha preparado para ti, amigo mío y amiga mía que me escuches? En el pasaje que leímos en Hebreos dice algunas cosas que Dios ha preparado. Note que dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Dios ha preparado para nosotros un lugar donde el mismo Dios mora y reside. In the holy
holies, como le llaman. El santo de los santos. O como le decían en latín, el santo santorum. También ha preparado para nosotros la sangre. Lo cual es maravilloso porque en Apocalipsis dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. Así que la sangre es un regalo para los que creen en su nombre. Dice la Escritura que les ha preparado un camino nuevo y vivo. Porque el camino es una persona. Es una relación personal con el Hijo de Dios viviente. Y dice la Escritura que ha preparado para ellos un mediador, un sumo sacerdote que puede compadecerse de él. Y a causa de las cosas preparadas, ¿cuál debe ser la respuesta? ¿Cuál debe ser la respuesta de los que reciben semejante regalo? El texto lo dice. Dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Lo ven? Acerquémonos, estoy en Hebreos 10, del 19 al 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Número 1. Número 2, en plena certidumbre de fe. O sea, con una confianza cabal, absoluta y completa. Sin ningún ápice de duda. Y nos dice, con corazones purificados de mala conciencia, porque cuando la sangre te cubre y remueve tu pecado, Jesús dice que Él no tan solo lleva tu pecado en realidad, sino que también se lleva tu culpa. ¿Cuántos de nosotros muchas veces vamos por la vida con esa culpa, cargamos por la culpa? No tienes que cargar más con la culpa. El que viene a Cristo es liberado del pecado y de la culpa. Y dice, lavados los cuerpos con agua pura. La sangre derramada de Cristo ha quitado toda necesidad de ser tímidos. Repito, la sangre derramada de Cristo ha quitado toda necesidad de ser tímidos. Ir tímidamente ante Dios no es humildad. Si vas por medio de Jesucristo, es arrogancia y desconocimiento de lo que la sangre ha logrado. Ahora, una cosa es ir sin timidez, con confianza, y otra cosa es acercarnos con irreverencia, falta de respeto y temeridad. Eso es pura tontería. Son dos cosas distintas. La confianza nos las da la sangre. No podemos ser como el burro que habló Vero, creyéndonos que somos la gran cosa. Si somos algo, es por el valor que la sangre nos dio. El valor de un objeto se determina con el valor que alguien esté dispuesto a pagar. El valor de la criatura lo determina el Creador, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Padre Celestial. Por ello, acerquémonos confiadamente. La sangre derramada de Cristo nos da la confianza, no tan solo para acercarnos, también para alcanzar a los perdidos. Y con este punto quiero terminar. Después que Cristo regresó a la gloria, los discípulos fueron por todas partes, anunciando el mensaje de la cruz. Mensaje que estoy predicándote a ti hoy. Dice la Escritura que le fue concedido por esa ascensión el Espíritu, la promesa del Padre,
que nos habilitaría para dar testimonio de Él y para que con denuedo pudiésemos hablar del Hijo. Y que a este Jesús, Dios lo ha levantado y puesto como príncipe y salvador, juez de vivos y muertos, y toda la autoridad le pertenece en el cielo y en la tierra. Sí, amados, Jesús entonces nos manda a ti y a mí estar confiados. Si Cristo es nuestro todo, porque esto es justo. No podemos andar por la vida temblando ante los hombres. Si hemos de temblar ante alguien, temblemos ante Dios. La Escritura dice: huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como un león. Amados, concluyo con la conclusión más larga de todos los tiempos. Cristo derramó su sangre y llegó a ser el mediador del nuevo pacto para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9:15. Lo que Dios prometió no es simplemente para hoy, es para hoy y por siempre, jamás. Herencia eterna. El escritor de Hebreos compara el nuevo pacto con la última voluntad y testamento. Y para que el testamento sea aplicado, ¿qué tiene que suceder? Tiene que morir el testador. Por ello la Escritura dice en Hebreos 9, del 16 al 17: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive. En otras palabras, la muerte de Jesucristo activó el poder de la sangre que garantiza nuestra herencia. ¿Ve lo que activa el poder de la sangre? ¿Ve cómo es que la muerte le capacita para quitar el poder de la muerte al que tenía el imperio de la muerte? Y es que su muerte era necesaria, por eso se manifestó en carne y su sangre fue derramada. Pero la muerte permitió que el testamento escrito por la mano de Dios desde la eternidad, el pacto de redención entre el Padre y el Hijo, se aplicara para todos aquellos que por medio de Jesús se acercan a Dios. Quiero que noten la centralidad de Dios. En otras palabras, esa muerte nos garantiza la herencia. Una herencia eterna, una posesión continua que incluye infinidad de cosas que nuestra mente todavía no puede calcular y que por la eternidad seguiremos viendo los efectos de la maravillosa herencia que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pedro la describe como una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pablo dice que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Jesucristo todas las cosas? Y por eso Él se atreve a decir: porque todo es vuestro, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, lo alto y lo profundo, todo es vuestro, porque vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Las promesas de la palabra de Dios son nuestras, porque somos redimidos por la sangre.
Y allí también Dios cumple con el pacto abrahámico, el pacto hecho a Abraham, de que en ti serán benditas las familias de la tierra. Pues en Gálatas 3:29 Dios da su respuesta cuando dice: y si vosotros sois de Cristo. ¿Ves el énfasis? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gloria a Dios. Ahora, ¿merecemos esta herencia por nuestras obras? Una herencia es algo que se recibe por el trabajo que logró otro. Cuando un padre muere o una madre muere, la herencia se divide entre los hijos. Así que nada tiene que ver con la capacidad de los hijos. No merecemos una herencia debido a nuestras obras de justicia, sino que la Escritura dice en Tito 3, versículo 5 y el versículo 7, que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y en el versículo 7 dice: para que justificados por su gracia, su gran favor, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hoy he predicado sobre mi Cristo y he levantado su glorioso nombre. Amén. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que le vea y cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, Jesús. Gloria a tu nombre por siempre. Mira al Hijo. Cree en el Hijo. Arrepiéntete de donde has caído. Arrepiéntete hoy, entre tanto que se dice hoy. Y dile: Señor Jesús, yo no sabía todas estas cosas. ¿Cómo puedo yo seguir viviendo de espaldas a ti y menospreciándote a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste? ¿Cómo puedo yo seguir viviendo en mis propios caminos cuando tú has provisto una salvación tan grande? Oh Señor, vengo ante ti hoy. Me humillo ante ti, Jesús, y te pido: Señor, perdóname. He vivido la vida que me diste a mi manera. He fallado al blanco para el cual fui creado. Límpiame de mi maldad. Sálvame, Señor. La palabra dice que todo aquel que viéndole cree en Él y confiese su nombre invocando su ayuda y su salvación, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Santo eres, Señor. Si estás aquí y no has conocido a Cristo, dile a Jesús hoy, allí donde te encuentres, dile a Jesús donde te encuentras, dile: Señor Jesús, quiero experimentar esto. Quiero que tú trabajes en mi caso, que seas mi mediador, que seas mi abogado, que seas mi Señor, que seas mi Dios. Díselo tú mismo al Señor, díselo ahora: Señor Jesús, quiero que seas mi mediador, quiero que seas mi abogado. Sálvame, Jesús, de mis pecados. Límpiame de mi maldad. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, y que a todos pueda hablar del impulso de tu amor.
Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Díselo a Jesús. Créele a Él. Vuélvete a Jesús y sé salvo de esta perversa generación. Confiésate. Créele. No huyas más. Dios te llama. Dios